Voy a presentar y ustedes me avisan, por favor, si se está viendo la pantalla. A ver, un momento. Mm, No, falta un ratito. ¿Está abierto? Ahí están. ¿Están viendo, por favor? Sí, doctora, ya se está bien. Ok. A ver. Entonces lo vamos a tener en modo presentación. Ya. Entonces tenemos lo que vamos a ver, los disturbios sensoperceptivos. Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar en el momento que quieran, ¿no? Veamos. Entonces, lo que vamos a ver es toda la parte sensorial y cómo uno recibe la información del medio ambiente. Entonces tenemos las 4 funciones básicas, son la percepción, control de movimiento, regulación de funciones en los órganos internos y mantenimiento de la activación. Entonces nosotros tenemos el receptor que pasa hacia la médula espinal, o sea, de la primera neurona de primer orden a la segunda orden, y de ahí va por el tallo encefálico, la neurona de tercer orden por el tálamo, y llega a la cuarto orden, que ya está en la corteza cerebral. Entonces son todos aquellos estímulos que vienen la parte somática superficial de la piel, ¿no? El tacto, la temperatura, el dolor. Entonces, la utilidad de esta sensibilidad es para percibir el entorno, la interacción con los objetos. Entonces, tenemos las terminaciones que perciben el dolor, las del frío, que son las de Cross, y las de Ruffini, que es el calor. Entonces, así vamos percibiendo nosotros. Y la profunda, ya que eso es la propiocepción, ¿no? Que es cuando nosotros vamos viendo dónde y cómo está el cuerpo, en qué posición, en dónde está la sinestesia, que es el movimiento, ¿no? La vibración profunda, que la vamos a ver con el diapasón. Entonces es para ver el control motor, para la postura, para el equilibrio. Entonces, para eso nos va a servir la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, así que tenemos que nosotros, esto lo vemos mediante los corpúsculos de Pacini. ¿Mm? Y nosotros tenemos que saber por eh, la sensibilidad profunda, pues, entonces va por el receptor, por el ganglio posterior, por el cordón posterior, por eso está con los fascículos de Golgi-Burdach, ¿no? Entonces va hasta el hemisco medial, al tálamo y la corteza parietal. Entonces nosotros podemos saber que esto, que se pueden alterar la percepción y el procesamiento de la información sensorial, dependiendo de diversas formas de la localización y extensión que tuviera la lesión en el sistema nervioso, ya sea central o periférico, ¿no? Entonces, y involucra todo lo que es la parte superficial, el tacto, el dolor, la temperatura, y la profunda, la propiocepción, la vibración que también estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de sensibilidad, ¿no? La somática o somestésica, donde hemos visto nosotros la propiocepción, con la profunda, que es la de los músculos, los tendones, las fascias, los huesos, las articulaciones. Esa es la propiocepción, ¿no? O sensibilidad profunda. Y la superficial es de la esterocepción, que es la piel y mucosas.
y la visceral son las tóraco-abdominales, ¿no? Entonces, la sensibilidad somática, que es la superficial, la exterocepción, es en la piel y mucosas. Y ahí está el dolor superficial, la temperatura, el tacto protopático, que es grueso, ¿no? Ese es el que tenemos un poco discriminativo, pero también está el epicrítico, que es aquel que tenemos generalmente, identificamos en dos puntos como lo de la mano, por ejemplo, ¿no? Y cuando si a nosotros nos tocan dos puntos en el pulgar, que es la zona más sensible, vamos a sentirlos. Así, a diferencia de la espalda, que están como a 5 centímetros o 3 centímetros, nosotros podemos sentirlo como si fuera solo uno. Y cuando localizamos un punto específico, tenemos la topognosia. Y si identificamos el objeto con el tacto, cuando podemos nosotros, a pesar de que tenemos ojos cerrados, pero agarramos con la mano y encontramos una moneda, nosotros podemos saber si es una moneda, pues, de sol o moneda de 5 soles, ¿no? Y la grafiestesia es cuando nos escriben, por ejemplo. Entonces también el tacto, por ejemplo, en la palma de la mano uno puede escribir e identificar mejor las letras, y en la de espalda, por ejemplo, ya tendría que ser más grande, ¿no? Las letras más para que se puedan identificar. Y luego tenemos lo que es la sensibilidad somática profunda, que es la que veíamos de la proprioceptiva, ¿no? Es todo lo que es profundo, subcutáneo, músculos, fascias, tendones, ¿no? Las cápsulas articulares. Y puede ser consciente o inconsciente. Entonces, cuando es consciente, nosotros, si la sensibilidad a la presión profunda es la varestesia, ¿no? Cuando agarran fuerte. Discriminamos el peso, varognosia. Cuando hay también dolor de articulaciones, de los músculos, la postura para ver cómo está en la mano, en qué sitio está, nosotros se llama patiestesia. Movimiento de segmentos, sinestesia. Actitud en que quedó el segmento movido, o sea, hacia dónde la mandamos, estatoestesia. La vibratoria es la del diapasón, y la estereognosia, que es lo que decíamos, que reconocemos nosotros con lo que nos están poniendo en la mano, ¿no? Si es un lapicero, si es una moneda, si es un peine, nosotros lo reconocemos, estereognosia. El inconsciente es el tono muscular, el equilibrio y la coordinación de movimiento. Para eso utilizamos toda esa parte. Entonces, el tacto epicrítico es lo que hemos estado viendo, ¿no? El tacto fino, discriminación de dos puntos, ¿no? Y las diferencias también en temperatura. Y el protopático es el grueso, que es poco discriminativo, tiene, es muy grueso, pues el dolor y la variación, pero de temperaturas más grandes. El dolor, si bien es una experiencia que no es agradable, pero es necesaria porque nos protege, ¿no? Entonces, el dolor es necesario porque ahí dice, es un sistema de aviso, de alarma, de alerta, y previene o reduce la lesión de los tejidos, preserva la integridad del individuo. Cuando si un paciente no tiene dolor, puede salir lesionado, ¿no? Así tenemos. Entonces, como dice ahí, es una experiencia emocional y sensorial displacentera, asociada a daño potencial o actual de los tejidos. Y los dolores son de diferentes, según su duración, agudo o crónico, según su origen, periférico o central, nociceptivo y neuropático, somático y visceral. Entonces, estos son los tipos de dolor que ustedes ven. Por ejemplo, en el dolor agudo, duración menos de 6 meses y tiene una lesión, ¿no? O sea,
hay una lesión al cortarse o ahí están viendo al enchufar, lo que sea. Pero desaparece cuando la causa que lo originó llegó a término. Es un dolor útil porque nos ayuda a realizar el diagnóstico etiológico. Además, por el dolor ya no proseguimos. Se percibe en un 0,1 segundo después del estímulo doloroso. Es inmediato. O sea, después de la activación del nociceptor. Entonces, al toque, si nos acordamos con un cuchillo, vamos a sacar la mano, pero al toque no. Y hay una consecuencia de daño somático o visceral. Desaparece con la curación de la lesión. Entonces puede ser un dolor intenso, punzante, eléctrico. Entonces cuando nos pinchamos un dedo, retiramos al toque el dedo, ¿no? O la quemadura o la descarga eléctrica. Entonces es un dolor agudo, pero útil para no seguir lesionándonos, ¿no? El dolor crónico es una duración más de 6 meses. Y a pesar de que ya se haya curado la causa, el dolor puede seguir ahí. Es un dolor, como dice ahí, inútil y aparece un segundo más después de la lesión. Y su intensidad aumenta lentamente y persiste por un mes, aún sanando ya la lesión. Sana la lesión aguda y puede seguir el dolor. Y puede haber destrucción de tejidos profundos con mucho sufrimiento, no está bien localizado y la piel y tejidos profundos puede ser pulsátil, nauseoso, crónico. Y entonces y en una enfermedad crónica puede evolucionar por brotes este dolor. El dolor periférico, cutáneo o superficial se produce por la estimulación de la superficie del cuerpo por acción de estímulos externos. Entonces, eso es, bueno, todos los días podemos tener, si agarramos, por ejemplo, estímulo térmico, mecánico, eléctrico, químico, es siempre, en cualquier momento, ¿no? Por eso me he pinchado, me he quemado, qué calambre, eso, cualquier cosa. Entonces, y es localizado y de rápida aparición. Ese es el dolor periférico superficial. Y el central o profundo, entonces ustedes están viendo que estamos calificando por duración, por pues, dónde se origina. Entonces, el central o profundo es de los músculos y tendones u órganos profundos y va desde el dolor leve al muy intenso. Es difuso, vago, mal localizado. ¿Mm? Entonces, a veces uno tiene que ver cómo señalar ese dolor, no lo puede definir como un punto. Y va desde la profundidad a la periferia. Por ejemplo, ahí dice, un ejemplo es el dolor visceral que suele acompañar de manifestaciones neurovegetativas en el cólico nefrítico, el de cálculos, ¿no? Pero lo tiene que agarrar con la mano. A ver, tenemos después lo que es el dolor nociceptivo. Ese es el dolor normal que tenemos, ¿no? El que cuando nosotros nos lesionamos rápidamente es el que lo reconocemos, ¿no? Dice ahí, el dolor normal es el en que los nervios indemnes transmiten la sensación dolorosa por lesión de órganos o tejidos. O sea, nos pinchamos ese. Entonces está transmitido por la vía nociceptiva. Pero el dolor neuropático, ese dolor que han visto ustedes en los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen dolores neuropáticos. Es un dolor patológico, mm, anormal, y es casi siempre dice el resultado de una enfermedad o lesión del sistema nervioso. Puede ser por eso un dolor neuropático de un diabético que tiene alteración, ya le curaron la gangrena o lo amputaron, ahí como ven ustedes, y sigue sintiendo el dolor, a pesar de que ya no tiene el miembro inferior, por ejemplo, ¿no? También está
como dice la neuralgia del trigémino, que también es terrible, que les puede llevar hasta el suicidio. Existe entonces adaptación estructural y funcional del sistema nervioso secundario a una injuria central o periférica. Falta total de relación causal entre la lesión tisular y el dolor, porque ya no es porque puede haberse curado esa lesión o qué, pero sigue el dolor. O así, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, o ahí dice el miembro fantasma. Ya le amputaron la pierna y sin embargo sigue con el dolor. Ese es un dolor neuropático, o sea, no es que sea útil, a diferencia del nociceptivo, que es cuando pinchamos y tocamos inmediatamente, ¿no? El dolor somático es el que afecta la piel, el músculo, las articulaciones, los ligamentos y los huesos. O sea, está localizado, circunscrito en la zona que se ha dañado. Entonces, es claro y preciso, ¿no? Cuando uno tiene un golpe o algo. El visceral, eso es producido por lesiones que afectan los órganos internos. Y entonces puede ser por un espasmo de la musculatura lisa, ¿no? Cuando uno tiene un cólico, distensión de la musculatura lisa de una víscera, por isquemia de la misma, por los estados inflamatorios, los estímulos químicos. Hay una tracción, torsión o compresión de los mesenterios. Pero no todas las vísceras son sensibles al dolor y puede aparecer sin relación directa con lesiones o algunas lesiones viscerales pueden no causar dolor. Entonces es un dolor vago, difuso, mal localizado, dolor referido, con reacciones reflejas motoras y vegetativas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen un apéndice infectado, a veces no les duelen, cuando comienzan no duele en la fosa ilíaca derecha, sino duele en la zona del epigastrio. Entonces, este es un dolor visceral, ¿no? Que está producido. Entonces ahí estamos viendo, pues, el dolor es referido, percibido en una parte del cuerpo alejada del sitio donde se origina. Generalmente, como pone ahí, dolor epigástrico en apendicitis aguda, es el dolor en el epigástrico y la apendicitis la que está alterada, ¿no? El apéndice. Entonces, ¿y cuáles son las alteraciones de la sensibilidad? La hipoestesia, que es la sensibilidad disminuida, ¿no? Eso puede ser en cualquier patología que nos esté afectando estos los cordones eh, anteriores. Miren, y la anestesia, pérdida total de la sensibilidad, hipoalgesia, disminución de la sensibilidad al dolor, analgesia, pérdida completa de la sensibilidad al dolor, por eso es que nos dicen así, ¿no? Mientras hiperestesia, exageración de la sensibilidad táctil, o sea, apenas rozan la superficie y hay demasiada sensibilidad. Hiperalgesia, sensibilidad exagerada al dolor. Y alodinia es el dolor, pero que se produce por algo que no tiene razón de ser, pues. O sea, le tocan algo y tiene un dolor, como por algo que no causa dolor. Puede ser una superficie de Roma que no causa dolor y ya sea está la alodinia. Entonces, ¿cómo hacemos para explorar? Entonces, primero hay que explicarle al paciente que le vamos a hacer la explicación de la sensibilidad, que vamos a examinarlo y tiene que cerrar los ojos y a veces se necesita más sesiones, porque ahí lo que tenemos que ver es que el paciente es el que nos tiene que decir qué sensibilidad tiene, ¿no? Tenemos que saber cómo vamos a examinar y tenemos que ver qué tanto el paciente, porque es muy subjetivo, el paciente nos puede decir siente, no siente, y eso tenemos que hacer siempre de manera paralela. Entonces exploramos con una agujita
la temperatura con lo que tengamos a la mano al costado. Si tenemos una cuchara, pues podemos ver lo de la temperatura o calentar también la cuchara que tiene al costado de la cama para poder ver si está caliente o frío. Y la táctil con el algodón, pues, ¿no? Ujú. Entonces así es, y hay que tratar, pero siempre es subjetivo, pero hay que hacerlo, la misma intensidad en cada estímulo, tratar, ¿no? Entonces, pero hay que dejarle pasar un tiempo, unos, unos segundos entre una estimulación y otra para no tener una estimulación cruzada, ¿no? Y tampoco, dependiendo, por ejemplo, si ya sabemos que estamos en la espalda, pues no lo vamos a poner como a 3 centímetros, porque así no va a poder diferenciarlo. Y generalmente hay que tratar de examinar en un lado y el otro lado de la misma manera. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Por eso se dice a veces en 2 sesiones. Y entonces de ahí vamos marcando, ¿no? Las zonas alteradas, sobre todo cuando vamos a ver un Rose Quartz, una 5000, según lo que vamos a ver, pues. Y la profunda, ¿cómo se explora? Con el diapasón de 128 decibeles. Esto se aplica sobre la piel, pero sobre ahí dice, como una prominencia ósea, puede ser en la muñeca, por ejemplo, ¿no? En la zona del cúbito del radio. Y ahí vamos a ver que el paciente nos tiene que decir que si siente o no siente cuando nosotros hacemos vibrar el diapasón. Entonces, esa es la sensación que debemos buscar, la palestesia. Y la batiestesia es la posición, ¿no? De las partes, uno le dice, a ver, ¿en qué posición pon tu mano derecha? Entonces, sí, hacia dónde la tienes? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Y la sensación de movimiento es el que toma conciencia si son los movimientos activos o pasivos que se le está haciendo en las partes del cuerpo. Y luego vamos a ver también los síndromes topográficos, cómo estos trastornos sensitivos pueden clasificarse en función de la ubicación de la lesión. Entonces esto nos da, por ejemplo, los síndromes del tronco. Y esto se refiere a las lesiones en los nervios periféricos, que que afectan, como dice, grandes áreas de la piel y tejidos, y es porque hay una pérdida sensorial, es extenso, entonces ahí involucran no solo la parte periférica, sino todo el tronco. Y este síndrome troncular, como dice ahí, afecta el nervio periférico y es en guante o calcetín, según el nervio afectado, ¿no? Según, o sea, en la mano es guante porque agarra varios nervios, o en el pie es como un calcetín, como una media. Entonces, si hay una pérdida completa, pues porque se ha afectado todo el tronco, tacto, dolor, temperatura, vibración. ¿Y por qué es la causa? Por neuropatía, por compresión nerviosa, la neuropatía diabética. ¿Ven ustedes? Es que la diabetes generalmente da todo el dolor en todas estas cosas. Entonces, así podemos tener, por ejemplo, el problema en guante, como nos está diciendo en un trastorno ya del tronco. Y el radicular, esto es cuando es una raíz nerviosa, y esta nerviosa es espinal, ¿no? Y entonces hay un dolor radicular intenso. mm, por ejemplo, la sensibilidad en el territorio de la raíz afectada y hasta puede haber una parálisis muscular, un radicular L4, L5, a veces tan fuertes, se quedan doblados, ¿no? Entonces, de la raíz nerviosa. Ahí tenemos, por ejemplo,
es lacerante, irradiado, ¿no? Y lancetante, no, lacerante. Lacerante es como si estuvieran quemándole, ¿no? Y ahí puede haber un déficit en un dermatoma, ¿no? Como le dice, sobre todo el L4, L5, una hernia de la discal, la espondilosis cervical o lumbar, de unos dolores fuertes. No es lacerante, es lacerante. Entonces, cualquiera de estos, si hay una hernia del disco y comprime al nervio, comprime a la raíz, entonces vamos a tener un dolor radicular, es fuerte. Bueno, eso es lo más común que se ve, ¿no? La lumbalgia. Luego el síndrome cordonal. Esos son la lesión de los cordones posteriores de la médula, ¿no? Ya, y entonces, espérense un momentito, un minuto, por favor. Ya, entonces hay lesión de los cordones posteriores de la médula espinal y estos son porque hay trastornos en la transmisión de la propiocepción y de la vibración. Entonces, todo esto nos afecta a los cordones y y nos da la pérdida de la vibración y de la propiocepción. Se da en la tabes dorsal, ¿no? Especialmente cuando al paciente no tiene la sensación y uno le hace cerrar los ojos y el paciente se cae porque no tiene la percepción. Ujú. Ahí debe estar. En la lesión de cordones posteriores de la médula está la característica clínica ataxia sensitiva, pérdida de la vibración y propiocepción, percepción del tacto grueso, dolor y temperatura. Causa ahí la déficit de vitamina 2, B12. Y el déficit de vitamina B12 generalmente cuando toman demasiado vino, ¿no? Entonces en Francia hay mucha síndrome de cordón posterior. Y la tabes dorsal que ya no hay, que era una lesión de la sífilis. No, ya no se ven, ¿no? Pero ese es el que no tienen esas sensaciones. Entonces aquí tenemos, ¿no? Cómo se lesiona, da la alteración de la vibración. También tenemos el síndrome siringomiélico. Esto entonces es como huecos, ¿no? Cavidades o quistes dentro de la médula espinal. Entonces afecta la sensibilidad térmica y dolorosa en los brazos y en las manos y produce sensaciones de quemadura o dolor punzante, pero es porque hay quistes en la médula. Y la afección es en la parte central medular, siringomielia, dice, ¿no? O sea, siringo es un hueco en la médula. Y la característica clínica es la pérdida disociada de dolor y temperatura, o sea, en distribución en capa. Pero sí se presenta el tacto fino y la vibración. Entonces tenemos en la malformación de Chiari y en los tumores medulares que presentan este síndrome siringomiélico. No, hay una disenciación, pérdida disociada de dolor y temperatura. Entonces acá podemos ver, ¿no? En la siringomiela, entonces que hay una alteración en la sensibilidad del dolor y temperatura. ¿Ven? Entonces hay una disociación, donde está el dolor, el nivel del dolor y el nivel de la temperatura son diferentes. En el síndrome de Brown-Séquard es el síndrome de hemisección medular, Brown-Séquard. Es una lesión unilateral de la médula espinal que afecta la mitad de la médula, o sea, una parálisis motora y pérdida de la sensibilidad en el lado del mismo lado
y que en el otro lado está alterada el dolor y la temperatura. ¿Mm? O sea, para un lado tiene una parálisis motora, ¿no? Y, y el dolor y la temperatura al lado contralateral. ¿Bien? Y las características clínicas, ipsilateral quiere decir al mismo lado. Pérdida de vibración, propiocepción y parálisis en el mismo lado. O sea, es lo que tendríamos que ver. Y en el lado contralateral, pérdida del dolor y temperatura, ¿no? Y eso es causa de traumas o tumores. Entonces, este es el síndrome de Brown-Sequard que están viendo ahí. ¿No? Entonces, alteración de la vibración, de la propiocepción. Eso es que va al mismo lado, problema de debilidad muscular y contrariamente es la temperatura. Entonces ahí tenemos otro estado. Miren, hay donde está, aquí la pérdida de la sensación total. Y a un lado tenemos de la propiocepción y de la vibración, ¿no? Y al otro lado, dolor y temperatura. ¿Ven? Entonces la lesión está aquí. Y después acá no hay nada, pero acá es debajo del nivel tenemos la diferencia, ¿no? Al otro lado, dolor y temperatura, y para este lado tenemos, ¿no? La posición. Entonces, sí, pérdida de la sensación de dolor y temperatura contralateral, tracto espinotalámico cruzado, pérdida de la sensación de posición y vibración ipsilateral estelar, ¿no? Cordón posterior, debilidad espástica ipsilateral. Luego tenemos el síndrome, todo esto está con nombres europeos porque es así, la parte neurológica, la neurología americana es más localizacionista. Entonces, síndrome lateral del bulbo es el síndrome de Wallenberg, alemán, causado por un infarto en la región lateral del bulbo raquídeo. Produce una combinación de pérdida de sensibilidad de la cara, táctil, dolorosa y térmica, y de las extremidades, junto con síntomas neurológicos como vértigo y dificultad para tragar. Entonces, este es el síndrome de Wallenberg. Entonces, hay un infarto en la región lateral del bulbo raquídeo, una combinación de pérdida de sensibilidad de la cara, táctil, dolorosa y térmica, y de las extremidades, junto con los síntomas neurológicos, ¿no? La clínica del Wallenberg, entonces, del mismo lado, pérdida de dolor y temperatura en la cara. Y en el lado contralateral, dolor y temperatura en el cuerpo. Y puede haber disartria, disfagia, vértigo. Disartria es cuando articula malas palabras. Disfagia cuando tiene dificultad para tragar. Y vértigo, ya saben, ¿no? Mareo. Entonces, ¿cuál es la causa? El infarto de la arteria cerebrosa posterior inferior. O sea, para el Wallenberg. Entonces, ahí está el Wallenberg y está dándonos cómo está afectado la arteria posterior, ¿no? Nos está diciendo para un lado de la cara, para el otro lado. Luego el síndrome talámico. Este dolor es muy, muy fuerte, ¿no? Porque el tálamo es donde llegan todas las sensaciones, pues, ¿no? Es un centro de relevo de la información sensorial. Entonces, en el síndrome talámico nos puede dar una pérdida total o parcial de la sensibilidad en el lado opuesto del cuerpo, hemihipoestesia, y dolor crónico talámico, que puede ser incontrolable. Ya le he dicho que puede llevar a la gente hasta el suicidio. ¿No? Es terrible. Entonces, pero ven cómo es el síndrome talámico. Entonces, ¿cuál es la alteración del núcleo ventral posterolateral del tálamo? Entonces,
el dolor talámico intenso, resistente, la pérdida sensitiva contralateral, superficial y profunda. Entonces es el infarto talámico. Entonces ahí tenemos una hemianestesia total directa, proporcional, contralateral, el dolor talámico intenso, una ataxia cerebelosa segmentaria, movimientos involuntarios, una hemianopsia homónima contralateral. Todo eso puede tener un dolor, un síndrome talámico. El síndrome parietal se refiere a todas las alteraciones sensoriales causadas por lesiones en el lóbulo parietal del cerebro y es el que procesa la información somatosensorial. Entonces, las personas pueden o tienen dificultades en la discriminación táctil, la percepción de la orientación del cuerpo en el espacio y el reconocimiento de los objetos al tacto. O sea que, porque nosotros normalmente reconocemos, pues, si nos ponen un lápiz, un borrador, ¿no? O sea, las cosas que nos ponen en la mano las podemos reconocer al tacto, pero en este síndrome ya no se reconoce, ¿no? Entonces hay una lesión en el lóbulo parietal, está la agnosia táctil, la estereognosia, que no reconocen el objeto, y la pérdida sensitiva contralateral. Las causas, el infarto isquémico hemorrágico y los tumores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, todos los síndromes hemisféricos, córticos subcorticales del área parietal. Tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior, nos da hemianestesia directa contralateral, a predominio crural, o sea, en los miembros inferiores, y el territorio de la arteria cerebral medial, hemianestesia directa contralateral, a predominio facio-braquial. Entonces ahí tenemos. Entonces en el síndrome parietal vamos a encontrar una hemianestesia total, directa, asociada, disociada, contralateral, una crisis parcial epiléptica sensitiva, una hemiasomatognosia contralateral, o sea, no reconoce el otro lado de su cuerpo, disturbio del esquema corporal y lateralidad y las agnosias sensitivas, o sea, no reconoce la sensación. Entonces, la disfunción sensitiva somática, tanto superficial como profunda, puede derivar de lesiones en diversas localizaciones del sistema nervioso. Y la identificación topográfica, bueno, hace un diagnóstico preciso y una orientación terapéutica para el manejo de las alteraciones sensitivas. Esto es, a ver, yo sé que es mucha memoria, ¿no? Pero es más o menos lo que tienen que saber dentro de la parte de neurología. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta? Ya sé que es un poco pesado también esto, ¿no? A ver, dejaremos de presentar. Bien, entonces es lo que les quería decir, jóvenes. Entonces, a ver. Sí, sí, sé que es pesado porque es bastante memoria, recuerden, porque hay bastantes localizaciones, pero es lo que se tiene que saber en la parte neurológica, al menos algunos síndromes, ¿no? Cerebro secuar, el talámico, que es siringomielia, pequeñas cosas. No creo que les pidan tanto porque ustedes son, pero tienen que dar un conocimiento de la neurología en ese sentido. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto y nos veremos Aileen, Aileen, nos veremos Sí, el viernes o cómo va a ser, porque ahí yo sé que ustedes tienen examen también, ¿no? sí, el día viernes también tenemos un examen, por eso quería consultarles si podría ser virtual también. El viernes es, ¿qué día? El viernes es, Viernes ah, 5.
Porque ustedes tienen, yo sé que tienen un examen también, a Sí, hay viernes 5. Sí, le comenté al doctor Cosentino y me dijo que sí estaría bien realizarlo en modalidad virtual, pero tengo que coordinar con usted su disponibilidad. Y pues, a ver, viernes 5 déjame clases. Ah, pero ya, pero podría ser nuevamente, ¿pueden ustedes en la mañana? No. Eh, en la mañana No. no, porque van a estar en examen, pero si puede ser antes, el jueves. Es que el jueves yo tengo consulta y termino, es que yo tengo un curso el viernes también de 7 a 10. Y el ah, jueves pueden ustedes, pero tarde, porque eh, termino como a las 9 podría ser yo, de 9 a a las 10. 9, de 9 a 10. Ya, Claro. Y ya, de hacemos 9 eso que a 10. la clase de herniación me toca, ¿no?